Cristo Jesús quiso nacer y crecer en el seno de una familia, de la Sagrada Familia, José y María. La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Hola, muy buenos días, bienvenidos a su espacio Querigma en la Familia, a través de Laudato Deum. Me presento, mi nombre es Víctor Manuel Guerra Maldonado y hoy está conmigo mi hermano. Soy Francisco Lozada, también soy miembro de la comunidad Querigma. Me da muchísimo gusto saludarlos, gracias por invitarme. Bienvenidos a todos. Espero que este tema que les vamos a compartir sea de mucha ayuda para todos y cada uno de nosotros, que sigamos creciendo en este caminar, en este camino de Dios. El tema de hoy es la iglesia como iglesia doméstica. La familia como iglesia doméstica. Un saludo a todas aquellas personas que nos siguen acompañando semana tras semana. Estamos muy contentos por todo el apoyo. Vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe y nos acompañe a través del desarrollo de este tema. Bueno, vamos a darle gracias al Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos esta humilde oración ante la presencia de Jesucristo, de nuestra Santísima Madre María, que nos guiará en este momento. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar y dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos en donde quiera que nos estén sintonizando. Vamos a hablar de este hermoso tema de la iglesia, de la familia como iglesia doméstica. Desde sus orígenes, el núcleo de la iglesia estaba ya constituido por los que habían llegado a ser creyentes. Esto nos lo dice en Hechos 18:8. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase todos los de su casa. Y por poner un ejemplo, aquel capitán, aquel soldado romano que se convierte y tomó la fe cristiana, se bautizó y hizo bautizar a todos los de su familia, Francisco. Sí. Que qué hermoso el cómo Dios Padre nos da esa autoridad como cabeza de familia, pero también mucha responsabilidad, ¿no? Cómo podemos ser una iglesia doméstica, cómo empezó esa Sagrada Familia siendo la primera iglesia doméstica con Jesús, José y María, ¿no? Vamos a leer una cita bíblica para tener un fundamento bíblico y podemos ir entendiendo. Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 45, dice: imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia y es el quien le reparte el alimento a su debido tiempo. Palabra de Dios. Palabra del Señor. O sea que Dios nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso, nos da esa encomienda de poder guiar a nuestros hijos e irles dando el alimento. Y el alimento no solamente material, no solamente el desayuno, los huevitos, los frijoles, sino que irles también sembrando ese alimento espiritual, que pueden ser de muchas formas, ¿no? Pero la palabra de Dios, el irles hablando de Dios, un gesto simple como
como santiguarse. Tengo un sobrinito chiquito, ahorita ya tiene 4 años, le mando un saludo, pero desde chiquito, desde los 2 años, él veía cómo uno se santiguaba y llegaba y te persinaba. Entonces, a veces de esos pequeños gestos vamos ayudando a nuestros hijos a que vayan creciendo en la fe. O no sé qué nos puedas narrar como experiencia propia o que hayas vivido o que hayas hecho o algo que nos quieras compartir, Pues sí, Francisco. mira, rescato de la voz del padre José Martín Colín, donde nos dice que se dice que lo importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos. Ujú. Y estar unidos no solamente es como familia, sino también de la mano de Jesucristo el Señor. Esa es nuestra fortaleza cuando muchas veces nos hacen falta las palabras físicas. Acudimos a la palabra del Señor para que Él hable por nosotros, ¿verdad? Así es, pues sí, eso es como dice ahí lo que nos acabas de leer, sobre todo a través del sacramento del matrimonio, ¿no? Claro. En la epístola de Filemón nos sigue diciendo de la iglesia doméstica. Al principio voy a empezar con el saludo. Epístola de Filemón, capítulo 1. Empieza Pablo, prisionera de Cristo Jesús, y Timoteo el hermano, a nuestra querida amigo y colaborador Filemón, a la hermana Apfia, a nuestro compañero de armas Arquipo, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Nos lo vuelve a confirmar, ¿verdad? Que la iglesia que se reúne en su casa está hablando pues de sus familiares cercanos, sus hijos o sus parientes donde vivían en esa iglesia. Es para empezar a darnos cuenta de que realmente la familia es una iglesia, es la pequeña iglesia doméstica donde nosotros como padres empezamos a transmitirles ese amor a Dios y al prójimo también. Por eso la importancia de los santos sacramentos. Todos los sacramentos sabemos que son importantes, ¿verdad? Pero en el inicio de una vida cristiana es fundamental el bautismo. No mirando este sacramento como imposición, porque muchas veces hemos oído, a lo mejor te ha tocado oír o ver en algún lugar, de que nosotros como católicos, como cristianos católicos, imponemos el bautismo a nuestros hijos. Pero realmente no es una imposición, sino que es algo que el Señor, que Dios ha puesto a cuidado de nosotros, que son nuestros hijos. Por poner un ejemplo, es como si dijéramos, muchas veces dicen, déjalos que crezcan, que ellos decidan en qué religión o dónde se van a bautizar. Pero realmente podríamos decir, entonces, ¿por qué le imponemos nuestro idioma? ¿Por qué no dejas que él crezca y hable cuando él quiera alemán, francés, italiano, ruso? ¿O por qué no dejas que crezca y que él decida la leche que le vas a dar de tomar? ¿O el nombre? O sea, no es una imposición. El sacramento del bautismo es un deber como de nosotros como padres de familia, porque dejan de ser criaturas Claro. y son incorporados al cuerpo místico de Jesús, incorporados a la iglesia. O sea, las personas que hemos podido estar en una celebración, en un rito de bautismo, y tomamos conciencia de lo que recibimos a través del bautismo, que son muchísimas gracias, bendiciones, que dejamos de ser criaturas para ser hijos de Dios. A través del bautismo, Dios mismo nos reclama como suyos, le pertenecemos. Dejamos tantas cosas, sobre todo el pecado original, y nos llena de su gracia santificante a través de los óleos y de la oración del sacerdote y de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Claro. ¿Qué más podríamos agregar, Francisco? Sí, mira, yo lo relaciono también con lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica.
Si me voy al numeral número 1656, donde nos dice lo siguiente: en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto a faros de una fe viva e irradiadora. Por eso, el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión: Ecclesia doméstica, en el seno de la familia. Los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. Y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Pues sí, realmente lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, pues destaca que la familia cristiana es el primer lugar de educación en la fe, denominada pues como iglesia doméstica, como nos lo decía ahorita este documento del catecismo de la Iglesia Católica. Pero muchas veces nos olvidamos, o sea, pensamos que con darles el sustento, el alimento al cuerpo, el vestido, el llevarlos a la escuela, en que vamos a misa los domingos y es tarea del sacerdote o de los catequistas el enseñarles o transmitirles la fe que procesamos cuando realmente es nuestro compromiso. Claro. Sí, porque es algo que Dios ha puesto en nuestro camino, en nuestra vida, para guiarlos. Hablábamos hace rato, antes de entrar aquí en aire, de la importancia que es de uno como padre de familia, el guiar a nuestros hijos en un camino de fe, que es algo que te va a quedar para toda la vida, Sí. ¿verdad? ¿Qué más de ejemplo nos podrías Sí, dar como para que nos sirva a nosotros mismos y a todas esas personas que a lo mejor tienen también esa lucha o esa que no alcanzan a discernir el trabajo que es como padre de familia, como esa iglesia doméstica? sí, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y como Dios de orden tiene todo tan estructurado, ¿verdad? Y a nosotros como padres de familia, como cabezas de una familia, nos toca, como tú bien lo decías, no dejar a que tomen nuestros hijos las decisiones, ¿no? Y yo creo que en su momento ellos tendrán que tomar decisiones, como a nosotros, a nuestros padres nos pasó en su momento, ¿no? Ujú. También de otra manera dicha, si, como tú lo decías ahorita, si tú le dejas a que tu hijo tome decisiones, eh, pues entonces, ¿cómo va a arreglar su cuarto, su cama? ¿Cómo los formamos en la familia, que es la primera iglesia? ¿Cómo les decimos, se desayuna, se come, la casa ordenada, la casa limpia? Es un reflejo de nosotros como familia, pero sobre todo que nosotros como padres lo fomentamos, ¿no? Mira, te voy a hacer un comentario que dice San Agustín. Dice: San Agustín considera la familia como la célula fundamental y base de la sociedad, una escuela de amor y un camino de santidad establecido por Dios. Dice: Dios define el matrimonio por tres bienes: fidelidad, hijos y sacramento, apoyando la unidad, la indisolubilidad y el amor profundo. Entonces sí, es bien importante nuestra labor de padres. Es bien importante que nosotros tomemos el rol que nos toca como padres de familia, pero sobre todo haciéndoles ver que lo que nos va a llevar a vivir en una mejor condición es estar de la mano de Dios. Sí, como bien decías ahorita, o sea, no es simplemente en la fe, sino que también en los valores, ¿no? Eso sí. Porque pues desgraciadamente a veces no tomamos en cuenta eso, nos quejamos de cómo le está yendo a nuestros hijos cuando van alcanzando la adultez. Y propiamente a veces es culpa de nosotros como padres de familia de no inculcarles el amor más grande que tenemos, que es el amor a Dios y de los valores, y de los valores cristianos, ¿no? No de esos falsos valores que ahorita hay tantos regados por distorsionar las cosas de Dios o por imponer, como nos dicen a veces, ¿no? Sino por el saber
cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas. Sí, también es que yo que mis hijos estoy viviendo un proceso diferente con mis hijos que ya son adultos. Em, es un proceso diferente, ¿no? Yo creo que ya ellos en su momento tomaron lo mejor de mi familia. Les dimos amor, como lo dice también San Agustín, dice, la familia como una escuela de amor. Es el lugar para aprender a amar, perdonar, servir y llevar cargas de los otros, siendo el amor el que vence el mal con el bien. Yo como padre, hoy que mis hijos ya están adultos, me doy cuenta que me hizo falta más. Pero bueno, para Dios todos los tiempos son perfectos. Si Dios me hizo llegar a este momento y conocer más de la iglesia, de la fe, de lo que es el amor de Cristo por mí, pues creo que llegó en este momento. Yo y mi relación con ellos, con mis nietos, es totalmente de amor. Mi nieto también, como tú hablabas de este pequeñito que nos dabas como ejemplo, mi nieto tiene 5 años y siempre que ya me voy a despedir, que les digo que ya me voy, me dan mi bendición, ¿no? Me dicen el nombre del Padre y del Hijo. Es algo tan... se te enchina la piel de sentir una bendición y de alguien que tan pequeñito y está recibiendo información, ¿no? Sí, sí, claro, De cómo digo, está como transformando dice su la vida. palabra de Dios, vamos a ir alimentándolos pues poco a poco, ¿no? Nosotros mismos nos seguimos alimentando también Sí, pues de todo lo que Dios nos habla y nos quiere instruir. Y bien interesante eso que decías ahorita del amor, porque pues a través de una familia pues también hay problemas, pero nos incita principalmente al amor. sí, Y el amor habla también del perdón. Sí, sí, porque cuando tú perdonas a un ser querido, pues estás lleno de amor. Y cómo el amor y los valores y lo de Dios nos va haciendo una mejor familia cada vez más. Afirma en el catecismo de la Iglesia Católica, lo que nos acabas de leer, afirma que la familia, los padres son para sus hijos los primeros mensajeros de la fe, sí, enseñándoles a rezar y a orar. O sea, a rezar es una cosa, son oraciones que ya seguimos, pero también enseñarlos a orar, que ellos hablen directamente con Dios, ¿verdad? Porque pues muchas veces es una comunicación personal, entonces ellos nos oyen cuando nosotros estamos orando y ellos también empiezan, Señor, te pido, esa es una forma de orar sí. por mis papás, porque me vaya bien en la escuela, porque saque bien un examen, en diferentes situaciones, ¿no? A veces por un regalo, pero es una forma de orar, de incitarlos a que lleguen a esa oración personal con nuestro Señor. Sí, en el entendido también que la familia como amor, como la base de una iglesia, que es nuestra familia doméstica, es para toda la vida. Claro, sí, 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 o sea, tenemos que incitarlos siempre a vivir en la vocación cristiana, Sí, en el espacio donde se vive, se celebra, se transmite la fe en el día a día, porque cada día tenemos diferentes circunstancias, diferentes problemas, diferentes anhelos. Entonces vamos avanzando día a día, perdonándonos, pero sobre todo llenándonos del amor de Dios. La Sagrada Familia es un ejemplo de la iglesia doméstica. Digo, tenemos un ejemplo a lo mejor muy alto, pero no imposible, porque por algo Dios nos puso como ejemplo a la Sagrada Familia. sí, Cristo quiso nacer y crecer en una familia, aún siendo Dios. O sea, Él se sometió, se anonadó, a lo que sus padres decían. En el seno de la familia de José y María, cómo José guió a esa familia, cómo enseñó a Jesús en todos los sentidos, en el sí. trabajo, en la forma de orar, o sea, le enseñó el oficio de carpintero, porque Cristo Jesús aprendió el oficio de carpintero. Sí, cómo habrá sido de bonito ese momento donde seguramente lo ayudaba a cortar con un serrucho una madera, ¿no? Sí, sí, me imagino Y de esa ayudándole. manera le decía, cuidado las manos, o sea, todo lo que significa ser papá en su momento. Y si lo trasladamos ahora también nosotros, les decimos a nuestros hijos, vas a salir a la calle o en tu escuela,
según el lugar donde se encuentre, también tratamos de decirles con palabras que lo que necesita hacer para estar protegido, ¿no? Claro, claro, también pues, los valores y la fe, aún siendo Dios. O sea, ¿cómo le ibas a enseñar a Dios? A mismo Jesús. Dice en las Sagradas Escrituras que cuando fueron a Jerusalén, el niño se perdió y se quedó en el templo 3 días y anduvieron buscándolo. Lo encontraron y se regresó con ellos y se sometió hasta la edad de los 30 años. O sea, aún siendo Dios. Entonces ahí vemos el ejemplo que nos da la Sagrada Familia y nuestro mismo Señor. Cómo se sometió a sus padres, porque a veces los hijos no se quieren someter ya a lo que dice, en este caso, el jefe de familia, por así decirlo, el papá y la mamá. Y el papá no es el que tenga la última palabra o que tenga la autoridad, sino es el ponerse de acuerdo, el dialogar con tu esposa para poder llevar todos estos valores y todas estas cosas, transmitirles la fe a tus hijos. Por ejemplo, si yo como padre me gusta ir a la iglesia y a mi esposa no, pues voy a dar ese mal ejemplo, ¿no? Y desde ahí lo pueden ver ellos. Y a lo mejor al momento no ves esa dificultad, pero conforme van creciendo, como hablábamos hace rato, sí repercute en el crecimiento y en el desarrollo de ese niño, de que no aprendió las cosas que debemos de transmitirle por naturaleza, para que sea una mejor persona, para su bien común. Vamos Sí. a un pequeño comercial. Regresamos aquí en Laudato Deum a través de tu espacio Querigma en la familia. No No se te vayan. vayas. Regresamos en Laudato Deum a través de su espacio Querigma en la familia. Y estamos hablando de la importancia de la familia como iglesia doméstica. Estábamos hablando también del bautismo, de la responsabilidad de nosotros como padres de familia, de llevar a nuestros hijos en ese crecimiento espiritual, de alimentarlos con la palabra de Dios y con los sacramentos, como nos lo decía la palabra de Dios en Mateo, ¿verdad? Vamos a leer qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral, Francisco. Tenemos en el 1252 del Catecismo. Y dice lo siguiente: la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Entonces, ¿cómo podemos ver? Nos dice que desde el siglo II, pero posiblemente desde tiempo antes. Yo pienso que posible antes ya se empezaba a bautizar a los niños. ¿Por qué estamos hablando sobre esto? Porque a veces nosotros, incluso como cristianos católicos, tenemos esa duda de por qué el bautizar a nuestros hijos a temprana edad. Hablamos hace rato de la importancia de este sacramento, de que dejamos de ser criaturas y ahora somos hijos de Dios y queremos transmitirlo a nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Sí, también es que los tiempos difíciles por los que estamos atravesando, nos llevan a agarrarnos más fuertemente de nuestra iglesia. Otras comunidades lo manejan de manera diferente. Nosotros en la comunidad Querigma, por hablar de un caso, la comunidad Querigma no solamente fortalece a nosotros como padre, sino también agarra de la mano y fortalece a nuestros hijos, ¿no? Los eventos que se hacen en la comunidad, los crecimientos que tenemos como padres, de los jóvenes, los niños. Entonces eso nos lleva a ser fuertes ante una sociedad
que es cada vez más agresiva con nosotros, ¿no? Sí, yo creo que más que en general, pues, el trabajo que hace la iglesia Sí, sí, católica, claro. obviamente, pues, somos muy bendecidos con nuestra comunidad, con nuestra parroquia, el cómo, como dices, cómo nos compartes, el crecimiento no es solamente para niños, que es muy hermoso, o sea, el ver a niños tan chiquitos, viviendo sus retiros, leyendo Biblia, aprendiendo a hacer oraciones. Son cosas que tienen mucha importancia a nuestros jóvenes para seguirlos ayudando y sigan en ese caminar, sobre todo en cuanto perdón, en esa etapa que todos pasamos de rebeldía, de que a lo mejor no quiero ir a misa, de que no Sí, quiero ir a la iglesia, y empezamos a tener otras ideas, otras formas de hacer diferentes cosas, pero cómo la comunidad nos recibe en familia. Por eso nuestra comunidad, me encanta, es el lema de Querigma en la familia, porque nos recibe a todos, niños, adolescentes y adultos. sí que te ahorras muchos viajes, ¿no? Para empezar, ¿no? Porque si viviéramos si tú estuvieras en una comunidad, tu esposa en otro y tus hijos en otro, pues imagínate lo complicado, hasta eso, las facilidades que nos da la iglesia, ¿no? Sí, Todos vamos a un solo lugar, donde te llevas todos a la familia y el poder de Dios está allí. Antes de que llegamos a nuestra comunidad, antes de que lleguemos a nuestra parroquia o a los solemnes de crecimiento, llegamos con una actitud diferente, ¿no? sí, Y sí, cuando salimos, somos otros. totalmente. Se transforma la vida familiar en cada uno de nosotros. Y mira, voy a hacer un breve paréntesis para hacer este comentario. Mira, dice, el tirano de Herodes representa al mundo despótico y codicioso de riquezas que no sabe abrirse a la única respuesta posible de salvación, la de Dios, que con tal gratuidad se entrega a los hombres. Lamentablemente, dice el Papa, el mundo siempre tiene sus Herodes, sus mitos del éxito a cualquier precio, del poder sin escrúpulos, del bienestar vacío y superficial. Y a menudo sufre las consecuencias con la soledad, la desesperación, con las divisiones y conflictos. No dejemos que estos especismos sofoquen la llama del amor en las familias. Pensemos en la luz que nuestras familias pueden aportar a la sociedad. Si nosotros salimos de nuestra comunidad y somos diferentes porque nos va transformando la palabra del Señor, en la Ujú. medida que va creciendo nuestra fe, vamos siendo diferentes, ¿no? ¿No te Sí, parece? sí, totalmente, totalmente de acuerdo, y sobre todo a través de los sacramentos, porque Sí, los claro. sacramentos pues nos van santificando. Pero retomemos un poco A ver, sobre el catecismo de la Iglesia Católica para dejar lo más posiblemente que quede muy centrado sobre el bautismo, ¿no? muy bien. ¿Nos lees el Mira, lo numeral? vamos a ver en el subtítulo, dice el bautismo de niños. En el numeral 1250 dice lo siguiente, puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no se le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Nos regresamos allá donde tú nos decías al principio, Pues ¿no? muy claramente, ¿no? O sea, muy claramente el catecismo de la Iglesia Católica, o sea, todos los beneficios, porque muchas veces que obtenemos a través todos los beneficios que obtenemos a través del bautismo, me quedé corto hace rato, ¿no? Sí, 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 Lo que sí. nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, pues es cierto, y lo podemos ver porque muchas veces pensamos que porque es un niño, pues no tiene pecado, incluso recién nacidos, no se diga conforme vas creciendo, porque nos lo dice y sabemos en la palabra de Dios que toda la descendencia de Adán y Eva van a nacer con una inclinación al mal, Sí, que es lo que nos va a quitar ese mal, ese pecado
original el bautismo. Lo borra, es indeleble, Sí, ¿sí? El bautismo es como un sello de que somos hijos de Dios, de que pertenecemos a Dios y obtenemos tantas gracias que a veces no vemos o no tomamos la importancia de bautizar a nuestros hijos, aún siendo bebés, nos dice, ¿verdad? sí, tienes razón. Además, nuestra, gracias a la Iglesia Católica, vivimos una etapa muy diferente. Estoy seguro que la etapa diferente que estamos viviendo es la que estoy viviendo yo actualmente. No puedo hablar de otra generación, de otro ciclo de vida, porque el que estoy viviendo es en este momento, ¿no? Y hoy sí me queda muy claro lo que significan los sacramentos. El sacramento del bautismo, gracias a Dios, me trajo nuevamente a Él, a la Iglesia Católica, a mi casa, a mi familia. Por otro lado, yo que hago rápido un paréntesis, yo que fui testigo de Jehová, durante mucho tiempo llegué a estar ausente de lo que son los sacramentos en la confesión, en la Eucaristía, ¿no? Pero hoy que estoy entregado a Dios y que así sea, en mi mucha fe que sigue creciendo, me doy cuenta cómo el hecho de que yo siento la presencia de Dios cada vez que voy a una confesión, cada vez que voy y estoy en mi sacramental, en mi misa, participando en la toma de mi hostia y lo que se siente, tratas de transmitírselo a tus hijos, ¿no? O sea, le Sí, vas claro. diciendo el poder de Dios que está en una confesión, el poder de Dios cómo está también cuando llega el momento en que vas Cómo quedas ligerito a través de una claro, se siente confesión, ¿no? diferente. Sientes que se te quita ese peso de encima. Sí, pero fíjate qué importante es que nosotros como padres, yo que mis hijos pues están adultos, para meterles en la cabeza que efectivamente el poder de Dios, yo lo que he hecho es, cada vez que voy con ellos a una comida, un almuerzo que casi siempre tengo con ellos, siempre les hago el comentario en una oración. A ver, vamos a hacer una oración, ¿no? Y algunas veces cuando por alguna cosa se me pasa, me dice por allá mi hija o mi hijo, oye, para ahora no hiciste una oración, ¿no? Y veo cómo esa pequeña semillita que dejaste, si ellos que ya están adultos siguen sintiendo esa necesidad, cuanto más uno de nuestros hijos estando pequeñitos, ¿no, Víctor? Sí, pues es que a veces nosotros como padres pues fallamos, ¿no? Fallamos o no sabemos llevarles pues esa vida de gracia, pero a final de cuentas pues Dios nos va guiando, nos va acompañando y lo que hablabas ahorita del catecismo de la Iglesia Católica, cómo Dios te reclama a través del bautismo, o sea, es un Dios tan bueno, tan misericordioso, que nos deja a veces, muchas veces, hacer lo que queramos, pero a final de cuentas ese sacramento del bautismo, donde somos ya parte de él, en cierta forma nos reclama. Y a Sí. veces, aunque nos perdemos como padres o como hijos, a final de cuentas llegamos a él. Entonces es muy importante los valores, como estabas hablando ahorita de tus hijos. Porque los pequeños cambios, uno como padre, los pequeños cambios que vas haciendo, si yo era un padre que daba testimonio y mis hijos me veían que era alcohólico y lo dejé de ser, pues empiezan a ver ese cambio, ¿sí? Entonces, es también nuestra oración porque, perdón, podemos orar mucho y rezar mucho, pero si nuestro testimonio no es congruente con lo que decimos y hacemos, pues nuestros hijos no nos creen. Por eso es que nosotros debemos ser los primeros que demos ese ejemplo. Sí, también fíjate que lo más importante es que la huella que deja en nuestra familia, nosotros como padres, es para ellos también para toda su vida y entonces se hace una reacción en cadena generacional. Hoy lo hicimos en su momento, como tú lo dices muy bien, Jesucristo reclama nuestra fe, a cada uno de nosotros reclama lo que le pertenece, ¿no?
Y en ese orden, cuando nosotros también lo hacemos con nuestros hijos, cuando llega en su momento ellos o los hijos de ellos, ya lo hicimos generacional. Ya no se quedó nada más atrapado en nuestro tiempo, sino también cuántas generaciones más allá lo van a llevar, que va a ser productivo, pero productivo ante la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Y que seguramente no los llevará a tener ninguna duda para en su momento acudir a otras comunidades, ¿no? Sí, claro. Y nos lo va a decir en el numeral siguiente que nos vas a leer. Bueno, también lo tenemos en el numeral 1251 del Catecismo de la Iglesia Católica. Mira, dice, los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Nos lo sigue diciendo una y otra vez, ¿verdad? Sí, es muy interesante lo que es el bautismo, que es el sacramento de la fe. Dice en el 1253, dice, pero la fe, necesidad de la comunidad de creyentes, solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde, la fe. ¡Ay, qué interesante! Ay, qué interesante. Sí, por eso te comentaba hace rato que los que hemos tenido oportunidad de estar en alguna celebración de bautismo, es hermoso. Sí. O sea, cuando tomamos conciencia de lo que realmente estamos adquiriendo. Yo para volver a vivirlo, ¿no te gustaría que yo te bautizara? No, es indeleble, así que ya estoy bautizado, ya no me sirve otro porque bautismo. ha pasado tanto tiempo para mí, ¿no? Entonces a lo mejor quiero sentir esa emoción que tú me dices, ¿no? No, la puedes sentir a través de algún nieto, algún sobrino, algún familiar, o simplemente te tocó estar en una celebración. Lo que te dicen, o sea, Claro. cuando te ungen, ¿sí? Cuando te sellan la mollera, Jesús que hizo hablar a los mudos y oír a los sordos, te concede oraciones tan hermosas que realmente cuando toma uno conciencia dices, wow, o sea, te sorprendes de lo que agarra, de lo que obtienes a través del bautismo. Ahorita se me vino a la mente, yo tuve una hija muy enferma que falleció, está en presencia de Dios, pero estaba sin bautizar. O sea, yo me preocupaba más por lo material, por lo que ocupaba físicamente, no por lo que ocupaba espiritualmente. Gracias a Dios, mi mamá me dijo, tienes que bautizarla. Pero a veces tomamos más importancia al bautismo por la fiesta. ¿Por qué vamos a hacer? Sí. Es que no la quiero bautizar o no quiero bautizarlo porque pues no tengo para la fiesta. Nos preocupamos más por lo que vamos a comer, a alimentarnos humanamente, corporalmente, no del sacramento que vamos a obtener. Hay tantas cosas, tantos milagros que hay a través del bautismo. Y yo lo viví, porque a mi hija no me le daban esperanza de vida. La bauticé y todavía me duró un tiempo más. O sea, el tiempo suficiente para disfrutarla y para tener ella fue un instrumento para yo acercarme a Dios. Así lo veo, pero fue a través del bautismo. Sí, que el sacramento hoy lo vivimos de una manera muy especial, ¿verdad? Porque yo también, como tú lo acabas de decir, cuando yo en su momento bauticé, bueno, llevé a que bautizaran a alguno de mis hijos, más era un evento social, ¿no? Busqué hasta un buen padrino que tuviera buen poder económico, ¿no? Así también para que la fiesta fuera más de caché, ¿no? Porque si no, pues ¿cómo? Porque además se va moviendo también por estatus, ¿no? Sí, es que desgraciadamente es lo que vemos. O sea, pensamos que un buen padrino es aquel que tiene una solvencia económica, ¿sí? Cuando realmente debemos de fijarnos que sea un matrimonio o, en su caso, la soltería. Pero a veces llevamos personas que viven en unión libre. Y dice el celebrante en el rito, a ustedes, padrinos, se les confía esta vela, luz de Cristo, para cuidado de este niño.
O sea, ¿cómo vamos a cuidar, a ayudar a los padres? Porque los padrinos del bautismo son los más importantes, porque deben de ayudar a los papás a caminar ese niño en la fe. Pero como mencionabas, nos preocupamos más por si está bien económicamente, por si le puede dar algo. Un buen salón de fiesta, Sí. ¿no? Antes se acostumbraba a mole, ahora ya son una variedad de tacos varios, ¿no? Pues, Porque quién antes era sa- de puro mole que era para lo que alcanzaba, ¿no? No, fíjate que gracias a Dios, he sido padrino de varios, tengo varios ahijados, entonces, nosotros optamos primero por una celebración digna, muy bonita. Ya después, pues es lo de menos, cualquier cosa de comida, pero lo primordial es el bautismo y hemos tenido la oportunidad de los padres celebrantes que hacen una celebración hermosísima con el canto de todos los santos, algo que te lleva, se une el cielo con la tierra. Entonces, hay que tomar conciencia, familia, de lo que obtenemos a través del sacramento del matrimonio. No te dejes engañar con que los niños no necesitan el bautismo. Hay que llevarlos a bautizar, hay que presentárselos al Señor, que dejen de ser criaturas para que pasen a ser hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo. Sí, también te voy a hacer un comentario muy particular. Eh, Me ha tocado con algunas personas participar en algunos comentarios, interactuar en cuanto a la fe. Y algunas otras comunidades, nosotros en el caso de nosotros una comunidad cristiana católica, otros los bautizan, ¿no? O sea, llegas a una comunidad y ya te están bautizando, ¿no? Otros te dicen, no, primero te bautizas y ver cuánto tienes para poder ver qué puedes aportar a esas comunidades, ¿no? Pero en especial nosotros, creo que hemos dejado a un lado hasta este momento todo lo que es esa ligereza, ¿no? De vivir. Creo que hoy lo vives tú con plena conciencia de lo que es Jesucristo, de lo que significa un sacramento, ¿no? Un sacramento no solamente significa el agua, sino también la fe que está dejándote allí Jesucristo y Claro. que te va a volver a traer tarde o temprano. A lo mejor un tiempo como yo me olvidé 10 años de Cristo y gracias a Dios no me fue tan bien que digamos, ¿verdad? O tan mal. Pero finalmente volví a regresar porque dijo el Señor, este fue tu Te sacramento de reclamo. la fe. Sí, te Este fue reclamo. tu sacramento de la fe. Esta Así es la fe. es. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial, no se vayan. Regresamos, Kerigma en la familia a través de Laudato Deum. No se vayan. Regresamos. Regresamos en Laudato Deum a través de su espacio Kerigma en la familia y seguimos hablando de este hermoso tema de la familia como iglesia doméstica. Ya debatimos buen rato sobre el bautismo, la importancia del bautismo, del sacramento del bautismo. Y ahora vamos a ver las realidades en el mundo. Una de las realidades en el mundo, pues es las familias disfuncionales. En vez de ser una familia unida, llena del amor, como nos decía San Francisco, ¿no? Sí. San Agustín. San Agustín. Desgraciadamente estamos viviendo, yo creo que una época donde una familia disfuncional, pues, es normal. Sí, sí se ha dado ese caso ya, Víctor. Papás ausentes, donde no tomamos la conciencia de ese regalo tan grande que Dios nos da como ser padres, de poder tener esas bendiciones, porque me gusta mucho una frase que dice mi esposa: los hijos siempre son bendiciones de Dios, ¿no? Y tiene toda la razón. Y cómo principalmente se origina por esos pequeños, pues no son matrimonios, sino esos jóvenes que llegan a esa etapa de enamoramiento y en vez de buscar el sacramento del matrimonio, pues optan
por solamente lo que llamamos unión libre, para experimentar, para ver si me va a ir bien. Y nos empezamos a crear unas películas eh, para ver si podemos casarnos, pero mientras vamos a ver cómo nos va. Y en ese ver, pues llega una criatura, un hijo, y después vemos que, pues que no funcionó, que ya me llamó la atención otra mujer o ya me llamó la atención otro hombre y pues dejamos a nuestros hijos. Entonces, es muy común ahorita el ver papás ausentes, mamás solteras, dejándoles toda la responsabilidad y el cuidado de nuestros hijos y pues nos convertimos en una familia sin valores, porque no empezamos nosotros como padres a llenar de todos esos valores, esas cosas que Dios quiere que hagamos para que seamos principalmente felices. O sea, no nos lo da como un mandato como de aquellos tiempos donde los israelitas estaban esclavizados en Egipto. No, sino como para llenarnos de amor y ser felices, que es lo que él principalmente quiere. Si es que los tiempos actuales, como tú bien lo dices, retoma un poquito en cuanto a un Dios de orden, ¿no? Porque el hecho de tener un Dios de orden, si nosotros pudiéramos sostenernos de nuestras comunidades que nos ofrece la iglesia doméstica, estoy seguro que sucedería muy poco de esto, ¿no? Porque se toman relaciones muy a la ligera, ¿verdad? Y el compromiso de tener un sacramento, de tener un matrimonio en orden con una persona, nos llevaría a tener una vida más madura en familia, ¿no? Sabiendo de antemano que si te casas por la iglesia, mantienes un equilibrio, eh, puedes acudir con el padre a que te dé un consejo, o en la misma comunidad hay hermanos tan avanzados que te pueden dar un consejo, ¿no? No, y la misma palabra de Dios en cada lectura, Claro, porque pues Dios nos habla a sí, través de su palabra y a través de la homilía, y ya después entonces, que es el sacerdote, pues sí puedes acercarte a algún hermano que puedas sentir tú que te ayude para crecer espiritualmente, claro. ¿verdad? Entonces, pues sí tenemos, de hecho, ¿qué recomendaciones nos da la iglesia para que las familias sean esa iglesia doméstica? ¿Qué recomendaciones daríamos? Pues yo creo que hay muchas, ¿no? Sí, hay mucha herramienta. Eh, Hablamos ahorita del matrimonio. ¿Qué te parece, Francisco? Un retiro, invitar a la gente a un retiro de MCA, de Matrimonios Católicos en Acción. ¿Quieres vivir tu retiro Querigma, que es el primer anuncio, en donde, pues, yo ahí conocí a nuestro Señor, ¿verdad? Era un católico de decir que era católico, tenía los sacramentos, pero no era un católico practicante de la fe, donde ahorita mi vida ha cambiado totalmente para servir a Dios. Que ese es nuestro servicio en todo lo que podamos hacer. Esa es mi recompensa de aquello que hablabas hace rato, que te alejaste mucho tiempo de Dios. Para mí, todo lo que llegue a hacer en vida no va a ser suficiente, pero le digo, aquí Sí, estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y a veces lo decimos por decirlo, pero realmente el Salmo 39, 40 o sea, es muy llenador. ¿Realmente estamos aquí para hacer tu voluntad, Señor? Pues hay que ver y ayudar a la gente. Entonces, la iglesia tiene tantas herramientas ahorita en este tiempo de Cuaresma. O sea, invitar realmente interiorizar uno mismo y en este tiempo de Cuaresma hacer oración, tener penitencia, ayuno, para que el Señor entre. Porque si dominamos al cuerpo, es más fácil sentir la presencia de Dios, porque pues el cuerpo te va a pedir muchas cosas que a veces no son sí. buenas, ¿no?
Sí, regularmente todo lo que era la cuaresma, yo me acuerdo hace muchos años, era para salir de viaje, ¿no? Desgraciadamente, Era para sí. salir de viaje con De compadres, vacaciones. con hermanos, y pues todo era comer y beber, ¿no? Sí, Y sí, los tiempos han cambiado. desgraciadamente. Desgraciadamente vemos el tiempo de Cuaresma como vacaciones, Sí, no sí, sí. como lo que realmente cambió la historia de la humanidad hace más de 2000 años, donde nuestro Señor se entregó por amor a nosotros, que sufrió su pasión, muerte y resurrección, y lo vemos como vámonos a la playa, a los mariscos. Pero pues desgraciadamente y afortunadamente para nosotros tenemos muchas cosas más de dónde agarrarnos y yo pienso que la iglesia cada vez está reuniendo más y más soldados al servicio de nuestro Señor. Entonces, realmente hay que identificar en qué situación, problema estamos pasando. Dios siempre tiene el control, mi hermano. Siempre tiene el control de tu vida, aún estés pasando por Siempre y dificultades. cuando no te alejes, ¿no? Pues, Porque si te y alejas, pues aún no. a veces porque te alejas, pero a final de cuentas, como compartíamos, te llama otra vez. Y cuando el Señor ya Pues, te puso el ojo, ya está no, y difícil además que cuando te llama, ¿no? sí, Y ya, tienes que pero aguantar. tenemos que vivir un retiro, el que tú quieras. Hay muchos retiros, retiros de Maús, retiro Querigma, retiro de matrimonios, este nuevo retiro también de carismáticos, se me fue, que hacemos que no es en la comunidad, pero la comunidad Ok. Rise Up, infinidad de retiros. Ahorita vienen los ejercicios espirituales de San Ignacio, que cuando Sí. lees la vida de San Ignacio o de algún santo, o tantos libros que tenemos de santos, de personas comunes como tú, como yo, que podemos llegar a la santidad. Entonces, la iglesia realmente ofrece muchas cosas, herramientas, muchos programas de ayuda, que no sean retiros, que sean psicológicos, el padre, una cita con el padre y ahí te puedes desplayar. Es que ahorita que decías que platicábamos sobre las familias disfuncionales, que es el tema que estamos ahorita viendo, lo que son las realidades del mundo, lo único que sí es seguro es que la iglesia no nos deja solos. O sea, lo mismo hay temas para que tú regreses al Señor y que posiblemente, seguramente estoy seguro, no es posible, estoy seguro que con la ayuda del Señor volvería a unir a familias que tanto necesitan. No es lo mismo andar Totalmente. como por el mundo solo o sola, o que un niño se quede solo. O sea, es muy complicado. Pero para esto hay programas, como tú lo acabas de decir. Si se acercan a una comunidad, como en este caso le hago publicidad a la comunidad Querigma, realmente va a encontrar el porqué. Yo lo encontré aquí, ¿no? Y llevo muchos años que estoy solo, pero finalmente lo he encontrado, ¿no? Y así como para mí, es para madres solteras que a lo mejor necesitan saber de, de que hay alguien que sí las quiere. En la comunidad Querigma Totalmente. Es que se cuando les nos damos quiere, cuenta que el amor de los claro. amores, el amor más grande Está es aquí, Dios, sí, está aquí. lo demás se nos va a hacer chiquito. Sí, mira, lo que yo tomé un pequeño resumen de lo que se refiere a la realidad del mundo, donde le digo así, la iglesia considera que la crisis familiar es también una crisis social. La iglesia propone la pastoral familiar para sanar heridas, ofreciendo esperanza y restauración a través del amor de Cristo. El Papa Francisco ha criticado la falta de tiempo de los padres a los hijos y la falta de compromiso en la educación. El Vaticano ha aclarado que ser madre soltera no impide el acceso a la Eucaristía, ofreciendo apoyo en las comunidades como en este caso la Querigma. ¿Qué me querías decir? Sí, no, totalmente lo que nos dice el padre, el Santo Padre Francisco en paz descanse, como el ser madre soltera o padre soltero, no nos impide llegar llegar a la comunión, ¿no? Y ya para resaltar, dejar muy en claro lo que es el tema, que los padres debemos de ser siempre
los primeros predicadores de la fe en nuestras casas, tanto con nuestra palabra como con nuestro ejemplo, nuestra forma de vivir, como platicábamos anteriormente, que seamos congruentes con lo que decimos y hacemos totalmente, ¿no? Y pues ya de los testimonios de errores que cometimos como padres y la forma en que estamos viviendo, pues en mi caso, pues como les comentaba hace rato, en los sacramentos de mis hijas, sobre todo el bautismo, me preocupaba más por lo que era la fiesta que por el sacramento. Me preocupaba más por lo que les podía dejar materialmente, cuando ahorita, gracias a Dios, lo mejor que les puedo dejar es transmitirle la fe católica, la fe cristiana católica, los valores, el sentido de pertenencia de Cristo, el servir al Señor, que le doy gracias a Dios también porque tengo 2 hijas que están ahorita muy enamoradas de Dios, y pido a Dios para que sigan así sirviéndolo al Señor, y como familia junto con mi esposa y con mis hijas, y pues estar unidos, adheridos siempre a esta hermosa comunidad que amo tanto, y que digo siempre, yo nunca me veo fuera de la comunidad hasta que Dios me llame y me quite de aquí, pues ya no estaré, pero mientras aquí seguimos Sí, trabajando, ¿no? sí, también es que en lo que toca a las familias disfuncionales, yo estoy seguro que Dios se ha fijado en nosotros. Todas las personas que participamos en una familia disfuncional, creemos que encontramos una libertad, que creemos que posiblemente nos separamos de una pareja, de nuestros hijos, y pensamos que entramos en una libertad equivocada, ¿no? Una libertad donde muchas de las veces nos dedicamos a andar con los amigos, donde ya no nos va a molestar el hijo, la esposa, X, ¿no? Pero se paga a veces, el precio es muy, muy alto, ¿no? Sí, totalmente. Es muy alto. Pero siempre hay una comunidad en la Iglesia Católica que nos está esperando, ¿no? Con los brazos abiertos. Porque hay muchas comunidades, no hay una sola. Son Sí, muchas pues comunidades. te invitamos a que donde estés, en cualquier parte del mundo donde nos estés viendo, busques tu parroquia, identifiques una comunidad en la que te puedas integrar. Y hay muchas formas como este espacio donde nos ayudan a crecer en la fe, en espíritu, en valores, en cantos. Hay tantas cosas que podemos sacar en el internet, que debemos de aprovecharlas, como decía nuestro padre Oscar, que le mandó un saludo, un Sí, abrazo, un padre saludo al Oscar, padre. Villalpando, ¿verdad? O Sí, sea, hay que usar Carlos. las redes, pero para bien. O Sí. sea, hay que utilizarlas de la forma correcta, y pues este es un espacio en que trabajamos para la gloria de Dios. Vamos a sacar las conclusiones, y la conclusión pues es que la familia es iglesia doméstica, donde Jesús crece en el amor conyugal, crece en la vida de los hijos. Esto lo dijo Papa Francisco, en paz descanse. Nos vamos a despedir. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado. Compártenos tus opiniones, cómo viviste eh, los bautizos de tus hijos, cómo has vivido los bautizos últimamente, qué celebración es diferente, en qué parte del mundo estás. No sé, ayúdanos para poder aprender también nosotros de ustedes. Nos despedimos. Soy Víctor Manuel Guerra, de la comunidad Querigma en la Familia y Francisco Lozada, también miembro de la comunidad Querigma desde hace 5 años. Yo también te invito a que te integres, a que vengas a retomar el amor que Cristo dejó en ti desde tu bautismo, pero también que aproveches estos espacios que Dios nos da, porque este lugar donde estamos hoy grabando también es un medio para llegar a Cristo, ¿verdad? También te pido, pues con toda humildad, que si hay alguien que necesite, le haga llegar este mensaje también, y que a todas las familias que hoy ha puesto en contacto con nosotros, derramen ellos su bendición para que, así como en nosotros ha transformado nuestras vidas, también las formen ustedes. Gracias por el tiempo,
Gracias por el tiempo que se han tomado para visitarnos. Nos despedimos desde Laudato Deum Radio en tu espacio Querigma en la familia. Bendiciones. Hasta pronto. Compártenos.